Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. En el Palacio Sereno, una niña pequeña estaba sentada precariamente sobre una silla demasiado alta para alguien de su estatura. Se miraba fijamente en el espejo del tocador de su madre, frunciendo el ceño al ver sus pequeños, redondos y angelicales rasgos y su piel suave y pálida. Quizás el único defecto en su apariencia eran sus cejas excesivamente expresivas, pero por lo demás, su larga melena negra estaba limpia y su ropa, impecable y de buena confección. Comparada con la vida en un orfanato, estaba claramente mucho mejor a juzgar por el tamaño de su habitación y la calidad de la tela. Sin embargo, su rostro estaba contraído en una mezcla de frustración y asco. Su pequeño puño se estrelló contra el escritorio, dolorido por el castigo. Con la suave mano palpitante, Tanya jadeó de dolor y tuvo que contener las ganas de echarse a llorar. ¿Cómo pudo pasar esto? Era una niña. Otra vez. Ark. Gritó, ni siquiera necesitaba preguntar cómo. Ya lo sabía. Ser décimo, cabrón. Lo que pretendía ser un gruñido amenazante se convirtió en un sollozo desesperado. Incluso con más de 50 años de recuerdos, su mente era la de una niña pequeña. El instinto era una fuerza poderosa, así que cuando su madre entró en la habitación para averiguar a qué se debían tantos gritos, su hija rompió a llorar y sollozó una palabra antigua, llena de significado. Mami, exclamación de cierre. Oh, ¿te ultimaste la mano? ATMN corrió hacia su hija, apresurándose con todas sus fuerzas cuando tenía 5 meses de embarazo. La madre de Tanya extendió la mano y, sin esfuerzo, la levantó de la silla antes de ponerla de pie. ¿Qué hacías ahí arriba? Déjame ver tu mano, SHSHSHHHH. Silenció a su hija, cuyo cuerpo comenzó a mecerse entre sollozos, hundiendo el rostro en el pecho de su madre. Oh, solo es una mano, Tanya. No hace falta tanto. Avergonzada de sí misma, aterrorizada y luchando por respirar entre los sollozos, Tanya se aferró aún más fuerte a su madre. Oh, espero que no me haya roto la mano, murmuró ATMN, incapaz de comprender el verdadero origen del dolor de su hija. Más tarde ese día, mientras el sol se ponía sobre el palacio, Tanya yacía boca arriba en la cama, mirando al techo y sintiéndose avergonzada. No había necesidad de preocuparse tanto a sus padres. Madre incluso había llamado al droide médico para ver si su mano estaba bien. Aún así, durante casi una hora tras despertar a sus viejos recuerdos, Tanya no había podido dejar de llorar. ¡Qué injusto! Lo había hecho. Había encontrado una salida, una forma de vencer al ser décimo, y al final, ¿qué había conseguido? ¿Qué se supone que es esto, el mejor de 3? Murmuró para sí misma, incrédula. ¿Cuándo terminarás de atormentarme? Frunciendo el ceño, Tanya se dio la vuelta y pensó en la preocupada llamada que madre le había hecho a padre y en las palabras que él le había dicho. ¿Estás herida, hija? Ella tragó saliva y sacudió la cabeza. ¿Puedes decirme qué pasa? Una vez más, no pudo. El rostro de su padre se endureció. Tanya, eres mi hija mayor. ¿Entiendes? Ella no pudo ver otra opción más que asentir. Estás preocupando a tu madre. Como hermana mayor, tienes que ser fuerte. Tu hermano menor aún no puede cuidarse solo, y tu madre está embarazada de otro hijo. ¿Puede ser una niña grande para mí, Tanya? Claro que podía. Había sido un hombre adulto. Había luchado en zonas de guerra que se asemejaban al infierno durante varias generaciones. Había comandado ejércitos y segado muchísimas vidas en mortíferos combates aéreos. Al final, tuvo que prometerle a papá que sí se portaría bien, que podría ser una niña grande, y dijo que sí, que lamentaba haber asustado a su madre. El recuerdo le dio tanta vergüenza a Tanya que se metió el borde de la almohada en la boca y lo mordió, pateando al hacerlo. No era una niña. No había excusa para llorar a mares de esa manera. Finalmente se calmó, y Tanya se dio una palmada con sus 2 manos regordetas contra sus lindas mejillas regordetas. Basta ya de esto, se dijo a sí misma, con la determinación creciendo en su interior. Lánzame lo peor, ser décimo. Estoy lista para lo que sea. Tanya lanzó una mirada de odio a su banta de peluche, casi esperando que cobrara vida y exigiera su adoración. No te tengo miedo. Al día siguiente, Tanya decidió que lo mejor era evaluar su situación. Tenía una mente organizada y compartimentada, ideal para evaluar su entorno. Estaba segura de ello. No le costó encontrar un blog de datos. Su padre había dejado el suyo en la mesita de noche junto a su cama.
Después del desayuno, mientras mamá seguía alimentando a Kent, Tanya se escabulló a un rincón tranquilo del jardín para sentarse a leer. Lo primero que Tanya descubrió al encender la tableta fue que su comprensión era terrible. No había nada escrito en japonés, ni en alemán, ni siquiera en inglés, del que, de todos modos, solo había aprendido lo básico. No, el idioma era el estándar galáctico y tenía su propio alfabeto, cuyas complejidades, a los 4 años, Tanya apenas había empezado a comprender. Tanya intentó leer un artículo sobre historia galáctica, pero descubrió que no reconocía muchas palabras, y mucho menos cómo pronunciarlas. Con un bufido de frustración, Tanya salió corriendo a buscar una solución. M8, Id era el droide de protocolo de la familia que su padre había comprado para su trabajo, pero al parecer su madre lo usaba principalmente para cuidar a su hijo mayor. Se sorprendió cuando Tanya lo encontró durante su ciclo de baja potencia y exigió que le enseñaran a leer. Su procesador zumbó unos instantes, antes de decidir que no había peligro. Más tarde ese día, madre la encontró acostada boca abajo en el pasillo al lado de una de las estaciones de carga de energía para droides, con una mirada de extrema concentración en su rostro mientras leía en voz alta un libro ilustrado endeble y de colores brillantes. Tanya, hora del almuerzo. ¿Puedo comerlo aquí? No, dijo mamá con firmeza. Comemos juntas en la mesa, Tanya. Con un pequeño puchero, Tanya se levantó y le ofreció el libro a su droide. ¿Podrías guardarme esto hasta que vuelva, M8? Sería un placer, princesa. Tanya comenzó a moverse hacia su madre. Tanya, ¿qué le dices a M8? Y se quedó paralizada, con la mente dándole vueltas. Entonces Tanya recordó sus modales y se giró hacia el droide. Gracias. Es un placer, princesa, respondió, inclinando la cabeza tanto como le permitía su limitada articulación. Su madre le sonrió y salieron a almorzar juntas. Obviamente, Tanya no podía aprender a leer y escribir en estándar de la noche a la mañana, pero como alguien que ya era multilingüe y tenía un dominio razonable del idioma hablado, no fue nada difícil. Con la ayuda de M8, Tanya leía al nivel de un adulto promedio en tan solo unos meses. Pronto pasaría largas horas investigando en la oscuridad sobre la historia y el estado de la galaxia. Había mucho que analizar, así que pensó que lo más prudente era empezar cerca de casa, con su mundo y su familia, ambos de apellido Sereno. El planeta, por naturaleza, sufría un fuerte movimiento continental, lo que provocaba numerosos terremotos y tsunamis, lo que significaba que gran parte de la población vivía lejos de la costa. Las colisiones tectónicas obligaron a muchas cordilleras a levantarse, pero las lluvias casi constantes las derribaron a lo largo de millones de años. Su planeta era tropical y montañoso, con innumerables picos imponentes, monumentos de piedra formados naturalmente, profundas selvas inexploradas, extensas llanuras y vastos océanos. En términos económicos, hasta hace poco, Sereno era más conocido por sus exportaciones de madera, si es que se conocía. La mayoría de la gente de la galaxia desconocía el origen de sus muebles. Simplemente los compraban a una empresa llamada Oda Arts, que, según Tanya, era muy parecida a una versión galáctica de IKEA. Al igual que en la Tierra, a nadie le importaba que IKEA obtuviera la madera para sus muebles de mano de obra esclava en Rusia, y de igual modo, a nadie en la galaxia le importaba que muchos serenoanos trabajaran largas jornadas en condiciones peligrosas y con salarios pésimos. Había muchos planetas allá afuera que podían suministrar madera. Más recientemente, su planeta había descubierto una riqueza mineral en forma de sacanio. No tenía ni idea de qué era, pero al parecer, una vez refinado, era más ligero y resistente que Duracero. Las cejas de Tanya se juntaron en confusión. En fin. Algo que investigar más adelante. Por ahora, entendía que había demanda y que el gremio de minería galáctica quería acceder a él, pero hasta ahora padre se había negado. No hizo falta investigar mucho más para descubrir por qué. El GMG era un conglomerado de las corporaciones mineras más grandes de la galaxia que trabajaban juntas para monopolizar el mercado de minerales valiosos. Se esforzaron por eliminar a la competencia, invirtiendo billones de dólares solo en presionar al Senado Galáctico. Peor aún, mantenían una relación increíblemente estrecha con las principales refinerías, que se negaban a comprar a nadie que no vendiera a precios establecidos por el gremio. El GMG era un monopolio absoluto protegido por los más altos poderes de la República Galáctica. Si bien el Senado tenía la facultad y la obligación de desmantelar los monopolios conforme se formaban, aún no había tomado ninguna medida.
La justificación endeble para no hacerlo residía en el tecnicismo que clasificaba al gremio de minería galáctica como un gremio comercial y no como una entidad corporativa unificada. Nadie creyó realmente esta obvia tontería, excepto, al parecer, el Senado Galáctico. En un artículo, Tanya vio una foto del senador de Corellia esnifando especias en una mesa, mientras al fondo, el gerente de relaciones públicas del GMG se reía y lo animaba. Investigó un poco más y descubrió que el periodista que publicó el artículo fue despedido pocas horas después de que se hiciera público, supuestamente por razones completamente ajenas. El evidente hedor a corrupción era tan poderoso que casi hizo que la cabeza de Tanya diera vueltas. Usando una comparación de su mundo original, Tanya pensaba que Sereno estaba atrapada en una situación similar a la de muchas naciones africanas ricas en recursos. Se verían obligadas a vender materias primas a un precio inferior al del mercado, y las grandes corporaciones las convertirían en productos valiosos y los revenderían con un margen sustancial. Era posible que una clase dominante se beneficiara, pero el pueblo tendría que pagar la factura. Para complementar esa comparación con un país del tercer mundo de la Tierra, Sereno incluso había sufrido una gran guerra civil en la última década. Tanya se sorprendió al descubrir que su difunto tío había llegado al extremo de contratar a Abus. ¿Avisan? Tanya articuló la palabra desconocida en voz alta. ¿Abisinio? No importaba. Piratas. El tío Ramil había contratado tripulaciones de piratas para asaltar su propio mundo. Era una locura total hasta que llegó mi padre y lo detuvo, subiendo personalmente al carguero personal del tío Ramil. Ni hablar. Eso fue genial. A Tanya le impresionó la disposición de padre a actuar directamente para poner fin al conflicto, aunque eso le planteó la pregunta de qué estaba haciendo antes de ese momento. Al parecer, padre fue una vez un Jedi. Tanya continuó leyendo. Originalmente una orden independiente de monjes guerreros cuya principal creencia era la fuerza viva, los Jedi ahora sirven como una institución oficial de la República en diversas áreas, pero se centran principalmente en resolver disputas diplomáticas y hacer cumplir la ley. Si se supone que los Jedi son los encargados de hacer cumplir la ley en toda la República Galáctica, ¿dónde estaban durante la Guerra Civil Serenoana? Resultó que los Jedi solo se involucraban en un conflicto si eran invitados por el Senado o un representante oficial del mundo o sistema donde se desarrollaba. Padre había desafiado a la Orden Jedi al regresar a casa para poner fin al conflicto, y abandonó la orden poco después. Tanya quedó impresionada por la evidencia de las convicciones de su padre. Demostraba una gran fortaleza interior para oponerse a la voluntad de una institución tan poderosa, y mucho talento para lograrlo. Como nuevo jefe de Estado de Sereno, padre había hecho mucho para ganarse la popularidad del pueblo. Reformó la burocracia de Sereno, eliminando a los a menudo corruptos funcionarios del tío Ramil y reemplazándolos por hombres competentes y fiables. Reformó el sistema policial, de modo que los agentes designados localmente debían recibir una formación adecuada en una academia financiada por padre, integrada por oficiales de la Fuerza de Seguridad de Coruscant, en quienes confiaba desde sus días en Coruscant. La meritocracia. Era bueno ver que padre comprendía y apreciaba su importancia, a pesar de su linaje aristocrático. Lo más importante es que padre había invertido considerablemente en las defensas locales para evitar más incursiones piratas. Sereno contaba ahora con una pequeña flota propia, alquilada a la Federación de Comercio, tripulada por droides de combate. ¿Tenían droides de combate? Interesante. En la Tierra, Tanya siempre había escuchado especulaciones sobre que los drones algún día reemplazarían incluso a la infantería como base de la guerra moderna, con interés y escepticismo mixtos. Por un lado, parecía agradable ahorrarles a hombres y mujeres el horror y la miseria de la guerra, y mucho más rápido fabricar máquinas en una cadena de montaje que entrenar a nuevos soldados. Pero por otro lado, otorgaba poder absoluto a quien las controlaba. El otro factor a considerar era que, en muchos sentidos, las máquinas eran mucho menos resistentes que las personas, incapaces de autorrepararse. De cualquier manera, este ejército de droides era algo que a Tanya le interesaba ver con sus propios ojos. Como heredera de Sereno, era lógico que inspeccionara sus futuras posesiones, ¿no? Era importante que pudieran defenderse. El capitán Suipsuguet echaba chispas en silencio. Tras su máscara de profesionalismo, tenía que esforzarse por disimular el ceño fruncido. El nemoidiano se había esforzado mucho, ascendiendo en la cadena de mando con sumo afán hasta convertirse en capitán de su propia fragata clase munificente, la Earth Imagine.
Había halagado a esposas desagradables, aceptado con entusiasmo ideas que sabía que eran terribles, estafado a hombres de confianza por debajo de él, quitándoles ascensos, y en cierto momento fingió un orgasmo sexual solo para llegar a donde estaba. Sabía cómo funcionaba la Reserva Federal. Lo que uno sabía no era tan importante como a quien conocía. Entonces el conde Dooku, el cliente al que le alquilaban su pequeña flota para protegerse de las incursiones piratas, quiso inspeccionar su nave en el amarre. Bueno, era justo. Suib había concertado una cita con el droide de protocolo que actuaba como enlace en nombre del conde. Hizo que limpiaran la nave de arriba a abajo, vistió a la tripulación de mando con sus uniformes de gala y dispuso que todos estuvieran listos para recibir al conde. El costoso deslizador droide del conde había llegado y de él emergió un droide de protocolo, y literalmente un niño. No el cliente en persona, sino su pequeño malcriado. ¿Dónde estaba el conde? ¿De verdad esperaban que Suib entretuviera a un niño durante las próximas horas? Era una nave de guerra, no un juguete. El pequeño roedor vestía una diminuta túnica formal que Suib estaba seguro de que sus padres consideraban monísima, pero que le enseñó un nuevo significado del odio y la humillación. Suib guió a la princesita de papá a recorrer la nave en sus amarres, mientras ella observaba el lugar con una mueca altiva, tirando ocasionalmente de la manga de su droide de protocolo para murmurar una pregunta que la máquina repetía en neimoidiano. Al final, le enseñó prácticamente todo excepto los camarotes de la tripulación. La tripulación de máquinas prácticamente se detuvo por completo al ver a su capitán subir a cubierta escoltando a un niño pequeño. A Suib le ardían las glándulas de la humillación, aun sabiendo que la mayoría eran solo droides. Hablando de eso, la princesita de papá incluso tuvo el descaro de pedirle a los B1 una demostración. Tardaron casi una hora en montar una pequeña arena de combate en uno de los hangares abiertos, usando cajas vacías como cobertura y con todas las balas configuradas para aturdir. Dos equipos de B1 entraron en la arena desde lados opuestos y se lanzaron ráfagas aturdidoras hasta que solo quedaron dos en pie. Una parte de él esperaba que la princesita de papá mostrara algún aprecio por lo mucho que iba a impresionarla, pero en cambio, observó todo con el ceño fruncido, indiferente. Bueno, lamentaba haberla aburrido. ¿Acaso Suib le estaba haciendo perder el tiempo? Se aseguraría de abastecerse de jugo de Hawaii o vídeos animados para su próximo VIP. Suib estaba encantada de ver partir a la princesita de papá. La pequeña roedora ni siquiera le dio las gracias al salir, solo le dijo a su maldito droide de protocolo que lo hiciera por ella. Era un capitán, uno muy trabajador. No lo toleraría. Era hora de hablar con su supervisor. «Esposa, ¿has visto mi datapad?», preguntó Dooku, buscando en el cajón de su mesita de noche. «Te vi con él en el barco», gritó ATMN desde el baño. No, ese era su datapad de trabajo. Eran modelos completamente diferentes. Dejó su datapad privado en casa porque no quería perderlo. Dooku habría jurado que lo había dejado en el cajón de su mesita de noche, pero ya no estaba. Frunció el ceño, irritado. «Maestro». M8, y tocó a la puerta. «¿Qué es?». «Hay una llamada para ti de la Federación de Comercio». «¿Es importante?». Dooku cerró el cajón de golpe, sin siquiera esperar la respuesta. Hizo un gesto con la mano para que M8 se marchara. «Diles que estaré allí enseguida». «Sí, maestro». El droide de protocolo se fue. El conde de Sereno se dirigió a su armario y comenzó a desabrocharse el cinturón de seda de su exquisito pijama negro. Rápidamente se puso su atuendo habitual, antes de echarse la capa sobre los hombros y asegurarla con su cadena de mando. «¿Vas a salir?», preguntó ATMN, y volvió del baño contoneándose. Con 8 meses de embarazo, casi estaba de parto. Se sentó en la cama y miró a su marido. «¿No es fin de semana?». «Lo es», respondió Dooku, sentándose en el borde de la cama para ponerse las botas una a una. Estaba molesto, pero no con ella. «La Federación de Comercio ha llamado, y no pienso hablarles en ropa de estar por casa». ATMN lo observó un momento. «Deberíamos tener sirvientes humanos. Como conde, vestirse solo es indigno». Se palmeó el vientre hinchado e hizo una mueca. «La policía sabe que hay días en que necesito ayuda». «No quiero extraños en nuestra habitación», respondió Dooku, golpeando el suelo con los pies para ajustarse las botas antes de levantarse. «Podemos comprar un droide». Su esposa no parecía muy contenta con ese acuerdo. «Echo de menos a los sirvientes de casa. Tener a otras personas cerca le dará mucha vida al palacio». Hizo una pausa y añadió. «Y creo que podría ser bueno para Tanya». Dooku giró la cabeza. «¿Cómo?».
Aparte de nosotros, no tiene a nadie de su edad con quien hablar. Su única compañía son los droides, quienes la obedecen sin rechistar. Si algún día va a mandar, tendrá que aprender a mostrar respeto tanto a quienes están por encima como por debajo de su rango. ¿Y Kent? Dooku sospechaba que este sería uno de esos temas que su esposa insistiría, pero no podía ceder sin antes agotar otras opciones. Seguro que puede jugar con su hermano. Es un niño, cariño, y 2 años menor, señaló a TMN. Necesita compañeros de juego de su edad. Ella tiene primos. De tu lado de la familia. Podríamos llevarla a Raxus y traerla de vuelta constantemente. Pensé que la opción más sencilla sería traer algunos sirvientes con sus propios hijos aquí en Serenó. Dooku exhaló un largo y frustrado suspiro. ¿Estás molesto? ATMN extendió la mano para tomarle la suya, antes de moverse sobre la cama y apoyarse en él. A diferencia del pasado, no se inmutó ante su tacto. Dooku tardó un momento en relajarse, pero la tensión abandonó sus hombros y colocó su mano libre sobre la de ella. No es el datapad, ni se trata de los sirvientes. ¿El consejo otra vez? ¿Qué más podría ser? Gruñó Dooku. Oh, no. ATMN dejó escapar un suspiro exasperado y compasivo. ¿Qué pasa esta vez? Kinarek. ATMN buscó en su memoria y no encontró nada. ¿Está en el consejo? No, es un simple caballero, explicó Dooku. Que por casualidad encontró a una joven esclava sensible a la fuerza en el borde exterior. Era demasiado mayor para unirse a los Jedi, pero él sintió compasión por ella, así que me la trajo. Resultó que la había estado entrenando en secreto durante años, así que su nivel de entrenamiento era apropiado para una Padawan de su edad. Así que la solución simple y sensata fue que yo asumiera el cargo de maestro. Estoy construyendo un templo y necesito estudiantes para él. Me pareció un golpe de suerte. Pero el consejo no lo vio así. Pero el consejo se negó a verlo así, dijo Dooku casi con un siseo. Es demasiado mayor. Su apego aquí era demasiado grande. Agitó una mano con desdén. Los Jedi pasan incontables horas meditando y buscando a todos los niños sensibles a la fuerza de la galaxia para traerlos a Coruscant, y, como sabemos, lo hacen de maravilla. Demasiado bien. Solo nos quedan los que no quieren. Claro que mis alumnos serán mayores. Pero ellos simplemente no escuchan. Ellos. No. Escucharán. ATMN negó con la cabeza con incredulidad y compasión. Incluso después de todo el trabajo de elegir un sitio para el templo. No me lo recuerdes. Dooku se apartó de su esposa. Me sorprende que hayamos superado esto sin provocar una maldita guerra civil. Tan solo elegir el sitio del nuevo templo había llevado medio año. El consejo había dicho que era importante construir el nuevo templo en un punto de encuentro de la fuerza, así que propuso Raxus Prime. Tan solo esas palabras casi hicieron estallar de indignación al consejo. Raxus Prime era un centro del lado oscuro. El imperio se había dormido allí una vez. Así que Dooku había sugerido construir el templo en Serenó, pero no, ese no era un punto de encuentro de la fuerza. Bueno, ¿dónde más podrían construirlo? Dooku no podía construir el nuevo templo en tierras que la casa Serenó no poseía, ¿verdad? Al enterarse de eso, el consejo se reunió y, tras una larga deliberación, acordó apoyar a Dooku en la compra de terrenos en un nexo de la fuerza sin conexión con el lado oscuro. Parecían creer que era un acuerdo muy razonable. Lo que no comprendían era que todo el borde exterior había estado gobernado por un imperio Sith de un tipo u otro en algún momento. No existía ningún nexo de la fuerza sin conexión con el lado oscuro, porque los Sith ya habían estado en todos ellos. El consejo pasó medio año haciendo todo lo posible por evitar una decisión hasta que Dooku la tomara por ellos. Claro que el consejo estaba molesto y envió numerosos mensajes pasivo-agresivos cuestionando la sensatez de su decisión, pero él simplemente les dijo que era hora de ponerse a trabajar y dejar de posponerla. No les gustó nada, pero finalmente dejaron de quejarse al darse cuenta de que caían en oídos sordos. A Dooku le vino de maravilla. Apenas habían terminado de colocar los cimientos del edificio, y la construcción tardaría media década en completarse. Mientras tanto, Dooku no tuvo más remedio que alojar a los Jedi visitantes y a los futuros estudiantes en bloques de vivienda prefabricados, transportados desde fuera del planeta, de esos que se ven en una obra en construcción. Afortunadamente, nadie se había quejado hasta entonces. Dooku podría caer al lado oscuro si lo hicieran. Podría haber caído ya si no hubiera sido por ATMN. Mejor voy a atender esta llamada, dijo, separándose de su esposa. Y luego tengo que hacer más llamadas. ATMN puso los ojos en blanco.
Me encanta cuando traes el trabajo a casa. Solo tardaré unas horas, le prometió, dirigiéndose a su oficina, donde tenía instalado su comunicador fijo. Todos llevaban un holocomunicador de bolsillo normal, pero en situaciones formales era costumbre usar un holocomunicador fijo, uno más grande que proyectara más que solo a la persona que lo llevaba. En su oficina, extendió la mano por encima de la mesa y presionó el botón para recibir la transmisión del representante de la Federación de Comercio. El comunicador proyectó el gran rostro de un nemoidiano, con sus ojos bulbosos y su boca aleteando. El representante hizo una reverencia respetuosa. Buenos días, conde Dooku. Representante. Dooku inclinó la cabeza cortésmente. Veo que está ocupado, y esto no es para tanto, así que me apuraré con esto, dijo el representante con una sonrisa educada. Hemos recibido una queja del capitán Suguet sobre la conducta inapropiada de un cliente hacia su tripulación. ¿Quién? Dooku arqueó una ceja. El representante hizo una pausa para permitir una respuesta, pero al no obtener respuesta, continuó. Actualmente se encuentra en nuestro plan de seguridad planetaria de lujo, que incluye 3 fragatas y naves de apoyo, y, por supuesto, lo invitamos a inspeccionar nuestras naves y tripulaciones cuando lo desee. Confiamos en la calidad de nuestro producto. Pero le pedimos que comprenda que estas son naves de guerra, destinadas exclusivamente a fines defensivos. Por supuesto, ¿a dónde iba esto? El capitán Suguet ha presentado una queja, pidiéndonos que nos aseguremos de que usted entienda que no es apropiado organizar una visita al barco para un niño. No hice tal arreglo. El representante hizo una pausa y luego extendió la mano para tocar algo fuera de la pantalla. En la pantalla holográfica aparecieron imágenes de Tanya acompañada de M8 y caminando por los pasillos de una nave espacial. Continuaron. Ahora bien, este no es un incidente grave, así que no vamos a ponerle una marca formal y a retirarle nuestros servicios, pero sí le estamos emitiendo una advertencia oficial. Dooku colgó. Se giró, salió de su oficina por el pasillo hasta la habitación de Tanya y abrió la puerta de golpe. Su hija estaba tumbada boca abajo en la cama, holgazaneando una mañana de fin de semana con las piernas en alto. Cuando abrió la puerta sin previo aviso, ella dio un salto, con cara de sorpresa, y dejó caer el datapad que sostenía. Espera. Él nunca le compró un datapad. Dooku entrecerró los ojos. Levántate. Ahora. Asustada, Tanya se abalanzó de la cama apresuradamente y se quedó prácticamente en posición de firmes, con la espalda completamente recta y los brazos a los costados. Parecía asustada y culpable. Como si la hubieran pillado haciendo algo que no debía. En la fuerza, él podía sentir su mente acelerada, intentando encontrar qué había hecho para enojarlo. Dooku extendió la mano con fuerza para agarrar su datapad. Quería saber a qué jugaba y se sorprendió al encontrar un artículo sobre la estructura de la Federación de Comercio. Abrió la pestaña de historia y descubrió que su hija había estado leyendo mucho sobre historia, política, astrografía y economía. Gran parte de la información era bastante avanzada y técnica, temas que él conocía pero que nunca le habían interesado. En la fuerza, Tanya pareció comprender por qué estaba en problemas. Padre, debía haber pedido permiso primero. Bajó la cabeza. Lo siento. Dooku observó a su hija por unos instantes. Si quieres un datapad, puedo conseguirte uno. Tanya, ¿por qué organizaste una visita a las naves de la Federación de Comercio? Curiosamente, se animó al oír eso. Cualquier sentimiento de culpa en la fuerza desapareció cuando se apresuró a explicar. Es muy importante comprender nuestras capacidades de defensa. Estaba trabajando en un informe, recomendando una nueva política de defensa, y no hay nada mejor que una inspección en persona. Curioso, Dooku abrió la sección de documentos del datapad y encontró el informe en el que su hija había estado trabajando. Lo primero que le impactó fue la calidad del trabajo y la profesionalidad con la que estaba elaborado. Empezaba estableciendo su objetivo de encontrar un método rentable para defender Sereno y a sus ciudadanos de las incursiones piratas, sin violar ninguna ley de la República. Luego describía varias opciones, como la Federación de Comercio, la contratación de mercenarios, el entrenamiento de un ejército profesional permanente, la creación de una milicia semiprofesional y más. Había otros documentos en la carpeta en los que ella apenas había empezado a trabajar, como las opciones para la creación de una armada y la necesidad de crear un complejo militar industrial. ¿Tú escribiste esto? Miró a su hija de 4 años con incredulidad. Sí, padre. Infló el pecho con orgullo. La mente de Dooku corría a 1000.
Siempre había sabido que su hija era especial, la usuaria de la fuerza más poderosa descubierta desde Yoda, pero esto iba mucho más allá. Este nivel de concentración y profundidad de conocimiento no era posible en una niña normal. Dooku había oído hablar de prodigios, niños con un talento sobrenatural para las matemáticas, las ciencias y las artes. Tales prodigios eran raros, y mucho menos los que además eran sensibles a la fuerza. Podía sentir en sus emociones que ni siquiera creía haber hecho nada malo. No se había escabullido para inspeccionar la nave de la Federación. Lo había hecho simplemente porque era un paso necesario para completar su informe. Si la evidencia no estuviera ante él, Dooku no podría creerlo. Un ligero nerviosismo se apoderó de ella cuando él guardó silencio un largo rato. ¿Qué opinas, padre? Recordó algo que Yoda le dijo una vez, sobre que la fuerza a veces otorga dones extraños. Creo que es hora de que comiences tu entrenamiento. Las mañanas de Dooku comenzaban con meditación y práctica. Se levantaba antes que su esposa y salía silenciosamente de la cama para dejarla dormir, usando la fuerza para enviarles calidez y protección tanto a ella como a su hijo nonato. Ambos soñaban plácidamente. Aunque Atemene no era sensible a la fuerza, a veces sentía que podía comunicarse con ella a través de la fuerza viviente. Esa mañana era uno de esos días, ya que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto a la cama. Después de media hora, se levantó y se dirigió al vestidor para cambiarse y recoger su sable de luz. Dooku odiaba tener que separarse de Atemene en esta etapa avanzada de su embarazo. Tanya había nacido sin él. Fue solo durante el nacimiento de Kent que Dooku comenzó a apreciar realmente lo que su esposa había sufrido para dar a luz a su hija. El recuerdo le causaba una gran vergüenza. Era algo insignificante, y comparado con sus otros fracasos, no tuvo consecuencias duraderas, pero aún así era uno de sus mayores arrepentimientos. No ayudaba que a Atemene a veces le gustara bromear con él. Imaginen a un hombre tan absorto en sus pensamientos que se perdería el nacimiento de su propio hijo, decía a veces entre risas a sus padres u otros familiares. A pesar de que ella lo tomaba a la ligera, Dooku podía sentir ese rastro de arrepentimiento y dolor en su mente. Era una idea a la que le costó acostumbrarse, pero cada vez comprendía mejor que un esposo y un padre tenían deberes importantes que un conde y un Jedi simplemente no tenían. No, Atemene no debía llegar hasta dentro de 2 semanas. Dooku sabía que retrasar el inicio del entrenamiento de Tanya era una mala idea, no cuando la fuerza la atravesaba con tanta fuerza a tan temprana edad. Un Jedi con talento para el papeleo. Dones realmente extraños. Claramente, la fuerza la destinaba al liderazgo. Aunque la profecía de Sifo no había mencionado nada sobre la burocracia. Dooku suspiró antes de terminar su práctica matutina con el sable de luz y fue a buscar a Tanya. Se sorprendió al encontrar su habitación vacía, con las sábanas y mantas dobladas al pie de la cama para que los droides las limpiaran más tarde. Con la fuerza de su fuerza, Dooku localizó a su hija en la cocina. Curioso, Dooku recorrió en silencio los oscuros pasillos de su palacio y encontró la puerta de la cocina abierta y con una luz radiante. Dentro, Tanya estaba vestida y lista para salir. Se subió a un taburete para alcanzar la encimera. Con movimientos ágiles para una niña tan pequeña, preparaba el desayuno y una lonchera. De fondo se oía el sonido del agua hirviendo, y Dooku olía los granos de café desde el pasillo. Observó un momento cómo su hija vertía el agua hirviendo primero en una taza y luego en la sopa que había preparado en un termo. Con una sonrisa de satisfacción, cerró la tapa de su taza de sopa antes de guardarla en su mochila. Entonces Tanya acercó lo que parecía un plato de gringer frito y ahumado al borde de la mesa con una porción de arroz kodari caliente en un tazón pequeño, antes de bajarse de la silla. Una vez en el suelo, Tanya se estiró con cuidado para recoger su comida y su café de la mañana, antes de volverse hacia la puerta y encontrarse con su padre allí, que lo observaba con recelo. Con un jadeo de sorpresa, dejó caer su plato, y solo los rápidos reflejos de Dooku y décadas de entrenamiento en la fuerza lo salvaron antes de que se desperdiciara en el suelo. La taza de café humeante se le escapó de las manos y el conde la recogió con cuidado, antes de enarcar una ceja con desaprobación hacia su hija. Tu madre no te permitió tener esto. Padre, su mente corría con fuerza, buscando una explicación adecuada que le permitiera conservar su premio. Sin duda hiciste esto para mí, hija. Sí, padre. La mirada abatida en el rostro de Tanya era tan preciosa que Dooku casi lamentó lo que había hecho. Casi. Dooku dio un sorbo y apreció la bien lograda mezcla de sabores dulces y amargos con una textura cálida y espumosa. ¿Has estado practicando?
Miró a su hija con desaprobación. Tanya rompió el contacto visual y miró al suelo, la culpa era tan evidente en la fuerza como en su rostro. Tras ser debidamente escarmentado, Do-ku se dio la vuelta y se alejó. Ven entonces. Puedes comer en la nave. Al ver que las piernas rechonchas de Tan ya luchaban por seguir su paso más largo, Do-ku aminoró el paso para que ella lo alcanzara. Su hija soltó un pequeño bufido de fastidio al hacerlo. Su crucero ligero clase consular, el SCS Posture, los esperaba en la plataforma de aterrizaje. Su tripulación de droides había sido notificada la noche anterior de que tenían la intención de partir temprano por la mañana, por lo que habían realizado todo el mantenimiento y se habían preparado para el despegue. A bordo, Do-ku llevó a su hija a uno de los dormitorios más elegantes. Los suelos estaban alfombrados, los muebles eran acordes con su posición como heredera, y el baño incluso tenía tuberías de verdad. Do-ku solo estaba dispuesto a usar duchas sónicas y sanitarios de vacío si era necesario, y en su nave diplomática personal no estaba obligado a hacerlo. El viaje durará 9 horas. Esta será tu habitación de ahora en adelante, informó Do-ku a su hija antes de dirigirse al puente. El piloto droide solo comenzó a despegar después de que el conde ocupara su asiento habitual en el asiento del pasajero de la cabina. Mientras la nave ascendía por la atmósfera del planeta, Do-ku agudizó sus sentidos a través de la fuerza y encontró a Tanya junto a una de las ventanas de babor, observando cómo su mundo natal se encogía con una mezcla de asombro, emoción y nostalgia. ¿Ya extrañaba su hogar? Su corazón tendría que ser más fuerte que eso. Pero claro, solo tenía 4 años. Había tiempo. La luz pasajera de 1 billón de estrellas brillaba apenas a través de sus párpados cerrados, y Do-ku meditaba sobre lo que estaba por venir. Aunque se comunicaba con la fuerza, sabía dónde estaba su hija en la nave en todo momento. Tanya pasó un rato observando el túnel hiperespacial por la ventana de babor, y luego siguió su curiosidad, preguntándose por la nave e interrogando a los droides. La mayoría no pudo responder, pues carecía de voz, y finalmente se dirigió al puente. Do-ku seguía meditando cuando la pequeña figura de su hija se subió al asiento del copiloto junto a él. Levantó los pies para que no le colgaran y permaneció sentada en silencio, con las piernas cruzadas. Pasaron largos minutos mientras su mente daba vueltas, buscando qué decir. Podía sentirla armarse de valor para romper el silencio. ¿Qué te hizo elegir una nave corelliana? Principalmente, le gustaba el barco. La clase consular, como modelo, tenía cierto prestigio debido a su función oficial como buque diplomático predilecto del Senado. Además, contaba con una serie de extras opcionales que apreciaba. Después de todo, no sería conveniente que su casa viajara en nada que no fuera lo mejor. Usé este modelo a menudo en mi papel de Jedi. Tanya asintió y miró al suelo, con la mente aún ocupada. ¿Conoces la idea de una economía de recursos? Ilumíname. Es una economía como la nuestra. Una que básicamente solo vende recursos a alguien que luego los toma y los transforma en algo. Porque, digamos, una nave espacial vale más que la suma de sus partes. Si Sereno compra una nave espacial con el dinero que ganamos con la venta de recursos, en realidad estamos perdiendo dinero en general. Era un dilema que Do-ku conocía bien, aunque nunca lo había oído describir como una economía de recursos. Sabía que perdería dinero con el maldito gremio minero galáctico. Por lo tanto, si realmente queremos ganar dinero con nuestro sacanio y plata, debemos empezar a transformarlos en algo más valioso. A Do-ku le divertía sobre todo que su hija intentara explicarle algo tan básico. No era que lo que decía estuviera mal, sino que la República refutaba toda decencia y buen sentido. Existía una abrumadora cantidad de regulaciones comerciales para proteger a las grandes corporaciones y fabricantes de la galaxia de cualquier competencia externa, a menudo aprobadas en el Senado como medidas antiesclavistas. La esclavitud, un objetivo noble, era un problema extendido por todo el borde exterior, pero a menudo la gente no leía la letra pequeña. Era difícil culparlos cuando la legislación solía estar escrita en millones de palabras por equipos de abogados con la jerga legal más impenetrable, y se esperaba que los senadores la leyeran y comprendieran en cuestión de horas. Como funcionarios electos, la mayoría de los senadores tenían un intelecto y una visión mediocres, pero poseían un carisma aceptable. Cualquiera con demasiado conocimiento o visión sería percibido como radical y aterrador por las masas, igualmente mediocres, que preferirían elegir a otro anciano, apenas un poco encantador, de entre ellos.
Este senador o representante, sin verdaderos talentos propios, solo tenía una oportunidad de ganar las elecciones porque fue elegido como uno de los dos candidatos potenciales por intereses especiales, como los burócratas y las megacorporaciones, que eran los verdaderos gobernantes de la galaxia. Alguien con verdadera fuerza de voluntad, moral y el deseo de cambiar las cosas para mejor se vería impedido de ocupar el cargo por una serie de artículos de propaganda, escándalos inventados y ejércitos de investigadores privados respaldados por el aparato de seguridad de la República. Después de todo, nadie era perfecto. Todos tenían algo que ocultar en su historia. Si por algún milagro, un político tan bueno, íntegro y visionario fuera elegido, su voz sería solo una en el Senado, ahogada por los incesantes gritos de aquellos elegidos para el cargo por intereses especiales. Por un momento, Dooku pensó en unos ojos amarillos enfermizos que brillaban hacia él desde debajo de su capa negra con capucha, y sintió un pequeño gusano de culpa retorciéndose en su estómago. Una pequeña mano tiró de su manga. «Padre, ¿me escuchas?». Dooku abrió los ojos y giró la cabeza para ver el puchero inocente de su hija mirándolo. Al principio intentó pensar en la mejor manera de explicárselo, luego pensó en frustrar sus sueños de convertir a Serenó en un importante fabricante de naves espaciales, y finalmente pensó en proteger su inocencia. Una cosa era saber que había una profunda corrupción en la República, y otra muy distinta era perder la esperanza de verla resuelta. No quería compartir esa desesperación con su hija. Ella merecía una infancia feliz. Una propuesta interesante. Lo he comprobado, estoy segura de que podemos hacerlo. Tenemos acceso a todas las materias primas que necesitamos, explicó Tanya con entusiasmo. Podemos refinar el plasma de nuestro gigante gaseoso, Ebrana, y extraer hipermateria de sus lunas. Hay abundante mineral para cascos de naves estelares en Serenó, abundantes reservas de petróleo para caucho, y eso sin contar lo que podremos extraer de nuestros asteroides una vez que empecemos a producir nuestros propios generadores de escudos. Incluso tenemos algunas de las mayores reservas de plata de la galaxia aquí mismo, y ya en forma de hiperaleación utilizable. Podemos fabricar hipermotores sin tener que instalar hipersumideros para la reducción de materia. Con la calidad de la plata de Serenó, solo tenemos que filtrar las impurezas y darle forma. Era un sueño hermoso, y por alguna razón, Dooku no se atrevía a destruirlo. Podrían fabricar las naves más baratas y de mejor calidad de la galaxia, y no importaría si los poderosos no les permitían venderlas. ¿Y usted dirigiría esta empresa? Tanya asintió igualmente, prácticamente vibrando de emoción. Lo consideraré, dijo finalmente Dooku, incapaz de negarse. Tanya ya llevaba un tiempo con vida. 30 años en su primera vida, 15 en la segunda, y se acercaba su quinto cumpleaños en la tercera. Esa edad combinada de 50 años le enseñó una cosa. Lo pensaré simplemente significaba no en muchas palabras. Se desplomó en la silla, dolida y decepcionada. Claro que su padre no le iba a dar los fondos para fundar una empresa. Ni siquiera tenía 5 años. Al igual que en su segunda vida, Tanya estaba atascada intentando explicarle a un hombre mucho mayor que ella sabía más que él, cuando su instinto le decía que necesitaba protección. Tras analizar el asunto, Tanya estaba segura de que había una solución para vender a través de las interminables barreras comerciales de la galaxia. En cuanto al marketing, se podía vender en grandes cantidades al público general o se podía ofrecer un producto premium a una clientela más selecta. En su vida original, el equivalente sería un yate o un avión privado. Un multimillonario dispuesto a gastar dinero en algo así no buscaba el mejor precio, sino un símbolo de estatus. Probablemente, un precio elevado fue lo que lo atrajo del producto en primer lugar. En su mente, Tanya ya podía visualizar la nave, un auténtico yate privado de las hiperrutas. Una embarcación de lujosas maderas nobles negras, con muebles hechos a mano por los mejores artesanos tradicionales con incrustaciones de plata, y cascos de sacanio en lugar de duracero común. Incluso podrían moldearlo para que se asemejara al Palacio Serenó, con características personalizables que incluirían sellos personales o logotipos corporativos. Mi padre era un hombre de fama y reputación en muchos círculos. Su forma de caminar y porte era tan convincente que muchos la veían con buenos ojos. Si lograban convencerlo de pasar de un crucero coreliano común, en el que viajaban incluso simples servidores públicos, a un suntuoso cortador estelar Serenó, la gente lo notaría. Si era lo suficientemente bueno para el legendario conde Dooku, un rey en todo menos en el nombre, sin duda lo sería para cualquiera. Una nave como esa no bastaría para impulsar la economía de Serenó, pero sentaría las bases para el futuro.
Con un equipo de ingenieros y un sólido reconocimiento de marca, podrían empezar a impulsar las naves de Serenó en el circuito de carreras. Los jóvenes de esta galaxia eran muy parecidos a los de cualquier otro lugar. Se entusiasmaban con las imágenes de elegantes speeders y naves deportivas publicadas en periódicos endebles y soñaban con tener la suya propia de mayores. Con el tiempo, en una década aproximadamente, podrían vender speeders y naves personales de lujo a un precio superior al del mercado, todos con el característico y lujoso color negro del Sacan y un superior, igual que el famoso Palacio de Serenó. Claro que los aranceles los encarecerían, pero ese era el punto. La exclusividad era el precio del prestigio. ¿Y ahora no iba a ser así, al menos por años? ¿Cuántas décadas le tomaría a su padre confiar finalmente en ella? Tanya suspiró y apoyó la barbilla en sus manos. Ya llegaría el momento, se dijo a sí misma. Ya llegaría el momento. Al ver a su hija enfurruñada, Doku decidió distraerla. Rebuscó en su mente un momento, intentando recordar cuáles eran sus intereses. Había estado muy ocupado últimamente, y finalmente se decidió por lo más reciente que recordaba. ¿Has terminado tu informe? Tanya lo miró. Lo tengo en mi datapad. Puedo ir a buscarlo si quieres leerlo. ¿Papelería? No tan temprano. Resúmelo. Su mente corría y habló con rapidez. Bueno, muy pocos piratas operan una nave más grande que un crucero. La mayoría usa cargueros reconvertidos, así que los 3 cruceros suministrados por la Federación de Comercio deberían ser eficaces para disuadir a la gran mayoría de los asaltantes. Los oficiales tienen un aspecto y un comportamiento profesionales, pero la Federación de Comercio no habla abiertamente sobre cómo asciende o recluta a sus tripulaciones. Por lo que he leído en la Oloret de oficiales retirados de la Federación, gran parte de su actividad es extremadamente nepotista, con extraños rituales de bebida, relaciones personales con los superiores y extrañas pruebas de lealtad, todo ello como requisitos previos para ascender. Si una fuerza de igual tamaño atacara, no creo que pudiéramos confiar en ellos. Mientras su seguridad no se vea realmente amenazada, lucharán, pero si se acerca algo mayor, dudarán en enfrentarse. Son muy parecidos a los guardias de seguridad, más preocupados por protegerse a sí mismos y a sus carreras que por nosotros. Luego está el tema de los droides de combate. Tanya pareció casi molesta ante la mención de droides de combate. He visto muchos mejores modelos de droides en el mercado, y entiendo que el B1 es increíblemente barato, pero su articulación es tan mala como la de un droide de protocolo. Su puntería es buena contra un objetivo estático, pero contra cualquier cosa en movimiento es terrible. Tienen una duración de batería limitada, necesitan recargarse regularmente y no pueden arrastrarse con eficacia. Se limitan a agacharse cuando se cubren. Lo peor de todo es que están controlados por una computadora central. Si la consola de mando es destruida, todo el ejército se paraliza. Tanya suspiró. Tienen sus defensores, y quizás en una guerra a escala industrial donde simplemente se producen muchos en una fábrica y se envían directamente al frente, la rentabilidad se convertiría en un factor clave. Sin embargo, me gustaría leer algunos informes de combate antes de comprometerme con eso. Pero para nosotros, creo que son terribles. Simplemente no alcanzan el nivel mínimo de efectividad en combate para que su número sea particularmente importante. Estamos malgastando nuestro dinero en estos. Cualquier tripulación de piratas preparada los atravesaría como una vibrocuchilla a través de algo endeble. El informe de Tanya continuó durante un tiempo después de eso, pero Doku ya entendía lo que buscaba. De nuevo, Tanya quería empezar a construir naves en Serenó. Para sus adentros, suspiró. Tenía razón sobre los ineficaces B1 y las tripulaciones de naves espaciales extranjeras que jamás arriesgarían sus vidas por su gente, pero también estaba completamente equivocada. Estaba mirando las defensas de la Federación de Comercio y viendo un producto, cuando en realidad eran una bandera. En el noreste galáctico existían 2 potencias regionales, la Federación de Comercio y el Cartelut. Esa pequeña flota de naves estaba allí para plantar firmemente la bandera de la Federación en Serenó, marcando el planeta como territorio prohibido para piratas y asaltantes. Claro, una tripulación audaz en un pequeño carguero podría infiltrarse en el sistema, atravesar la atmósfera, capturar a algunos civiles y correr a venderlos como esclavos antes de que se pudiera organizar una defensa, pero las flotas piratas más grandes que temía Tan ya no se atreverían a intentar algo así. Sus amos sub jamás provocarían una guerra con la Federación de Comercio. Eso sería malo para el negocio. En resumen, Serenó pagaba protección, así que los dejarían en paz.
Si Sereno empezaba a fabricar sus propias naves de repente, eso los pondría en competencia con la Federación. Padre, no me estás escuchando. Tanya volvió a tirar de su manga. Se volvió hacia ella. Lo consideraré. Su rostro se arrugó de frustración y se sentó enfurruñada. Como cualquier niña, pensó Dooku. Quería salir a jugar, y él no la había dejado. Permanecieron en silencio un rato, antes de que Tanya saltara de la silla y corriera a su habitación. Al cabo de un momento, Dooku recurrió a la fuerza y encontró a su hija llorando en su cama. Con un suspiro de frustración, cortó la comunicación y volvió a reflexionar. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas mientras Tanya intentaba recomponerse. Mordisqueaba la almohada y apretaba los dedos. Mirarse el rostro infantil en el espejo la dejaba frustrada y confundida. Incluso comparada con su segunda vida, nunca había tenido una reacción tan emotiva, no cuando morían soldados o sus planes eran rechazados. Su padre ni siquiera se había negado. Solo había dicho que consideraría la idea, y aún así, algo se había apoderado de ella. Tanya solo pudo huir y esconderse para proteger su dignidad. Esto no es normal, maldita sea. Siseó Tanya a su rostro en el espejo. No era así en mi primera vida, ni tampoco en la segunda. Hay algo diferente en este cuerpo. Tanya era la demonio del Rin. Había revisado y aprobado operaciones donde las bajas aceptables se contaban por cientos de miles. El olor a sangre podrida y lodo purulento ya no era suficiente para hacerla fruncir el ceño. La Gran Guerra había durado años, ella había estado presente desde el principio hasta el final, jamás había perdido la compostura frente a sus soldados, y tenía casi la misma edad entonces que ahora. Pero esta vez fue diferente. Bastaba con un suave rechazo de su padre, y Tanya se conmovió hasta las lágrimas. Es este cuerpo. Concluyó. Este maldito niño es demasiado blando, demasiado mimado. La química de mi cerebro está descontrolada porque me han mimado tanto tiempo. Esa tenía que ser la respuesta. Incluso en la primera infancia de Tanya en Japón, cuando era niño, tuvo que valerse por sí mismo. Sus padres trabajaban en empresas negras de mala fama, con largas jornadas y apenas lo veían. Fue hijo único, criado entre la televisión, los maestros e internet. Cocinaba su propia comida siguiendo recetas que encontraba en internet y se prometió a sí mismo no ser nunca como sus padres. Se jubilaría joven, feliz y disfrutaría de la vida en lugar de sacrificarlo todo en la oscuridad como un esclavo asalariado corporativo. Entonces apareció Ser Décimo. No tenía sentido comparar la vida de una princesa literal criada en un palacio real con la de una huérfana enviada a la guerra antes de cumplir los 2 dígitos. Tanya razonó todo esto. Era tan obvio, y no había mejor explicación. Había descubierto que andaba mal, y ahora el camino obvio era implementar una solución. Podía hacerlo, ¿verdad? Pero de alguna manera las lágrimas no se detuvieron. Maldita sea. Hipó, tocándose las comisuras de los ojos con la esperanza de que dejaran de supurar. Maldita seas, Ser Décimo. Para cuando la nave finalmente llegó al sistema del nuevo templo, Dooku estaba de pésimo humor y presentía que su hija estaba igual. Tras horas de enfado, por fin había regresado al puente de la nave, más tranquila y serena, irradiando determinación a través de la fuerza. Al ver esto, Dooku supo que pronto oiría hablar de los cruceros de la Federación de Comercio. Tanya incluso hervía de resentimiento. Al final la curiosidad de su hija triunfó y le preguntó, ¿qué planeta es ese? Ese es Indinor, el 5º planeta del sistema Liana, le informó Dooku. Indinor era un mundo árido de tonos negros, marrones, grises y rojos. Océanos de lodo teñidos de óxido antiguo se encontraban con grandes planicies de granito expuesto, oscurecidas en algunos puntos por el rayado de plasma. En un pasado lejano, cuando imperios en guerra dominaban todo el borde exterior, Indinor había sido explotado a cielo abierto para extraer todos los minerales accesibles. Después, abrieron grietas en la superficie del planeta para acceder a las reservas de plasma e hipermateria más cercanas a su núcleo. Cualquier ecosistema nativo que hubiera estado presente fue aniquilado por este proceso, dejando tras de sí un páramo industrial tóxico, con solo unas pocas estaciones de perforación y bombeo restantes para extraer el poco valor que quedaba. A pesar de todo el daño sufrido, la vida demostró ser resiliente. El planeta aún contaba con aire respirable y agua que ciertos crustáceos y anfibios podían absorber de los océanos de lodo. En los 10.000 años transcurridos desde entonces, las criaturas nativas que habían sobrevivido al apocalipsis comenzaron a adaptarse y reproducirse.
Los visitantes de otros planetas habían dejado atrás diversas especies introducidas, y algunos mohos y hongos resistentes, nativos de Felucia, crecían en las grietas y hendiduras de los campos de granito y las minas a cielo abierto abandonadas de Indinor. Quizás algún día, dentro de decenas de miles de años, Indinor pudiera incluso sanar, pero ahora mismo nadie querría vivir en un lugar tan indigno. Excepto Dooku. Dos características lo llevaron a elegir este sitio. La mejor característica de Indinor, y lo que atrajo a Dooku en primer lugar, era su ubicación. Se encontraba directamente en la ruta comercial peliniana, con numerosas hiperrutas menores que se desprendían de ella para dar acceso a la vía iriana y a casi todo el noreste galáctico. Una fuerza Jedi ubicada aquí se encontraba en una posición ideal para monitorear, patrullar y bloquear cualquier fuerza que se moviera desde el espacio o el sector corporativo. Era el lugar perfecto para que sus Jedi controlaran las dos mayores amenazas que enfrentaban los habitantes del borde exterior. Ese lugar era la única fuente de toda la actividad económica de Indinor, una estación de reabastecimiento de hipermateria en órbita sobre ella que también albergaba a casi toda su población. La otra razón por la que Dooku eligió construir aquí fue su ubicación en el cúmulo Tion, crucial para sus planes futuros. El duque de Raxus tenía gran influencia en el cúmulo, y aprovechando su relación con él, Dooku obtuvo un excelente precio por todo el planeta, gracias al antiguo conde Murgo, quien solo conservaba la propiedad de la estación. Murgo estaba dispuesto a cambiar el título de conde por el de barón a cambio de un matrimonio adecuado con un miembro del linaje sereno, proporcionado por Dooku, y una considerable suma de créditos, proporcionada por el templo de Coruscant. Tanya ahora tenía una nueva prima política, una vez eliminada. Ahora el mundo entero era suyo, para hacer con él lo que quisiera. Sin comités, burócratas, debates ni electores. Dooku simplemente le diría a su ejército de droides qué hacer, y se haría según su visión. Ojalá no fuera por ese entrometido consejo Jedi. La rampa de aterrizaje descendió, y el aire fangoso y mugriento de Liana inundó la entrada de su nave. Hasta entonces, casi toda la construcción del nuevo templo había sido realizada por droides, y casi en su totalidad como preparación para lo que vendría después. Lo primero que se construyó fue una plataforma de aterrizaje para transportar grandes cantidades de materiales de construcción, luego una pequeña central eléctrica temporal, una estación de recarga para los droides, varios almacenes, y así sucesivamente, hasta que finalmente se colocaron los cimientos del templo. En ese momento, los droides trabajaban en la construcción de un andamio alrededor del exterior del edificio, pululando como pequeños insectos por el lugar. Tanya se sentía claramente indiferente ante la fuerza. Dooku no la culpaba. En ese momento, el templo de Indinor no era gran cosa, pero para él era un lienzo en blanco. Podía construir lo que quisiera, y con el tiempo sabía que sería hermoso e imponente. Dooku dirigió a Tanya hacia las aulas temporales, a poca distancia de la plataforma de aterrizaje. El pequeño conjunto de bloques de habitación prefabricados, lanzados desde la órbita, era donde residía su pequeña fuerza de Jedi por el momento. Además de las aulas, había lugares para dormir, meditar y un pequeño centro de datos para investigación. Dooku incluso había considerado oportuno despejar un pequeño cuadrado de piedra y extender césped y tierra para crear un cuadrado de 50 metros de césped verde en este mundo desolado. Su intención era que fuera un lugar donde los jóvenes pudieran jugar y hacer ejercicio, pero hasta ahora los caballeros lo usaban principalmente. Actualmente, el templo solo contaba con un estudiante, un padawan, y con la incorporación de Tanya habría otro. Un padawan, un joven, 10 caballeros y 2 maestros Jedi. Eso era todo, el templo de Dooku. Una base sobre la que construir, se dijo a sí mismo, dirigiéndose a la oficina de la obra. Una vez dentro, encendió el electroestimulador y empezó a leer los informes de construcción del droide. El progreso había sido fluido en su ausencia. Según el droide de mando, el andamiaje estaría terminado esta semana, poco antes de que él y Tanya regresaran a casa para pasar el fin de semana. El agua ni siquiera había terminado de hervir cuando el sonido de pasos afuera le alertó de la llegada del otro único maestro Jedi del templo. Sifo Dyas cruzó la puerta con expresión preocupada. Tenía ojos rasgados y cabello oscuro, y era media cabeza más bajo que el conde. Dooku, el consejo solicitó un nexo de fuerza que no estuviera contaminado por el lado oscuro. Este no es ninguno de los dos. Buenos días, maestro Jedi Sifo Dyas, respondió Dooku. Hay agua en la máquina de café estimulante si quiere servirse. Sifo hizo precisamente eso, sacudiendo la cabeza con incredulidad.
Antes, la gente pensaba que Ki-gon y yo éramos los inconformistas rebeldes, pero tú has subido el listón. Doku se burló. Eso es solo porque no saben lo que has estado haciendo. Hemos estado haciendo esto, lo corrigió Sifo. Pero, de verdad, Doku, tengo que saberlo. ¿Por qué estás aquí? Tiene una ubicación muy céntrica, respondió Doku. El terreno era barato, y comparado con el resto del borde exterior, tiene poca presencia del lado oscuro. Solo porque hay muy poca presencia de la fuerza aquí, se burló Sifo. ¿Por qué no en una de las lunas de Yavin? Hay poca presencia del lado oscuro, y es un nexo de la fuerza. Porque Yavin está en medio de la nada. Las vías de entrada y salida de ese sistema tardan días en recorrerse, y la comunicación por hiperondas no puede entrar al sistema sin transmisores adicionales. Cualquier templo construido allí estaría aún más ciego y aislado de las amenazas y los eventos del borde exterior que el de Coruscant. El consejo está furioso, Doku. Es la primera vez que he oído hablar de ello. Eso es porque han desistido de intentar hablar contigo. Sifo negó con la cabeza y sonrió con tristeza. Si casarte te ha hecho esto, no me extraña que el consejo lo prohíba. Doku se sirvió una taza de estimulante cafetero y se giró hacia Sifo. Por la forma en que el consejo trata al lado oscuro, no puedo evitar observar que nos están expulsando poco a poco de la galaxia. ¿Cómo es eso? Cualquier mundo donde el lado oscuro es demasiado fuerte, los Jedi lo abandonan. Con el tiempo, cada vez más mundos se contaminan con el lado oscuro, y los Jedi se ven obligados a adentrarse cada vez más en el corazón de la galaxia. Doku hizo girar el estimulante en su mano y luego miró a Sifo. Nos retiramos lenta pero seguramente, y nunca avanzamos. Sifo arrugó las cejas. Dicho así, parece que estamos perdiendo una guerra. Doku no respondió, solo tomó un sorbo lento. Tras una larga pausa, dijo, con el tiempo, este mundo se convertirá en un nexo de la fuerza, con suficientes Jedi viviendo aquí y comunicándose con la fuerza. Mientras tanto, la mancha del lado oscuro se disipará lentamente hasta desaparecer por completo. Eso llevará siglos. Milenios, tal vez. Doku sostuvo su mirada. Entonces construiremos una base sólida, una que perdure en el tiempo. Tanya caminaba junto a los droides que trabajaban en la obra del templo de Liana, con el labio temblando por el frío matutino del planeta. Examinó los alrededores, buscando el aula donde debía comenzar su entrenamiento Jedi. Tras unos minutos de búsqueda, por fin lo encontró, un bloque de vivienda estándar aislado entre dos almacenes, mantenido ligeramente por encima del suelo gracias a un conjunto de bloques de duracreto. La palabra aula, escrita a toda prisa en la puerta, completaba el aspecto improvisado del edificio. Nada que ver con el lujoso palacio al que este cuerpo estaba acostumbrado, y justo lo que necesitaba para empezar a darle forma. Al encontrar la puerta sin llave, entró y fue recibida por el mismo frío que la acompañó afuera, así como por la visión de una adolescente sentada en el medio de los asientos de la primera fila del aula. Era alta y delgada, con apenas una pequeña cabellera plateada en la coronilla. Algo en la forma de su nariz y barbilla transmitía una extraña impresión. Eso, sumado a su piel grisácea y pálida, indicaba que era una especie de extraterrestre. Vestía una túnica marrón ceñida, de modo que solo se veían las mangas blancas de su camisa. La sombra de ojos morada que usaba, combinada con su pelo corto y su tez extrañamente pálida, le daban un aire punk rockero. La niña miró a Tanya, con una mueca divertida en las comisuras de los labios. Hola. Hola, respondió Tanya, asintiendo cortésmente antes de cerrar la puerta tras ella. En la mesa frente al adolescente había una especie de trapo endeble, pero Tanya no era lo suficientemente alta como para ver de qué se trataba desde donde estaba parada. ¿Quieres ver?, ofreció la chica. Tanya asintió. Resultó ser un pequeño libro impreso con un diagrama de los componentes internos de un sable de luz. ¿Sabes qué es esto?, preguntó el adolescente. Claro. Tanya se hinchó al resoplar. Un sable de luz. La niña sonrió con suficiencia. Así es, y voy a hacer uno, igual al de tu padre. Por un momento, Tanya quiso saber cómo esta chica sabía quién era su padre, pero en un lugar de trabajo tan pequeño como este era razonable suponer que todos la conocerían. Después de un momento, Tanya decidió que lo mejor era presentarse. Soy Tanya Sereno. Un placer conocerte. Hola Tanya. Mi nombre es Asajj Ventress. Después de eso, Tanya tomó asiento, pero Asajj parecía haber perdido el interés en el manual de su sable de luz. ¿Cuántos años tienes? Pronto cumpliré 5 años. Asajj se rió entre dientes, pero Tanya no entendió la broma.
Estaba empezando a ponerse un poco nerviosa. ¡Qué capa tan chula! Se parece a la de tu padre, continuó Asaj. Así se viste la gente en Sereno. Tanya de repente se sintió extrañamente a la defensiva. En su primera o segunda vida, alguien que usara capa sería acosado sin piedad por sus iguales, y con razón, pero era normal en esta galaxia, ¿no? Bueno, la nobleza lo hace. Se ve fabuloso, querida, de verdad que sí, le prometió Asaj, conteniendo la risa y sin lograrlo muy bien. Tanya tiró de los hilos plateados que sujetaban la capa serenoana a sus hombros, sintiéndose de repente incómoda. Oh, qué bonito se ve, cariño. Asaj rió entre dientes. Te lo prometo, es muy bonito. Eso no hizo que Tanya se sintiera mejor ni un poquito. No, no era momento de vergüenza. Hoy su padre iba a comenzar su entrenamiento para ser la próxima conde de Sereno, comenzando donde él lo hizo en su propia carrera, entrenándose como Jedi. Tanya no podría estar menos interesada en las religiones antiguas y absurdas, pero esto de la fuerza era claramente real, y el entrenamiento en policía y diplomacia parecía útil si quería mantener la ley y el orden en Sereno. Si tenía que seguirle la corriente a alguna palabrería para desarrollar habilidades fundamentales en telequinesis, bueno, podía hacerlo. También era una gran oportunidad para impresionar a mi padre. Al ver lo excelente que era como Jedi, estaba seguro de confiarle mayores responsabilidades. Así que los objetivos del día eran simples: ser una estudiante excelente. En su primera vida, Tanya había cursado la preparatoria y la universidad, y de ahí recordaba una verdad muy simple: siempre sé amable con tus senpai. Habían cursado el mismo curso antes que tú, así que tenían un montón de conocimientos avanzados que absorber. Además, nunca estaría de más conectar con personas que probablemente se dedicarían al mismo campo laboral que tú. Los contactos eran esenciales en el despiadado mundo de los negocios. Entonces, ¿cómo ha sido mi padre como profesor? Tanya intentó adoptar un tono conversacional. ¿HM? Asaj la miró. Oh, no. El maestro Dooku no es mi maestro. Mi maestro es el caballero Jedi Kinarek. Ah, pensó Tanya. Así que esto es el aula. El templo era tan pequeño ahora mismo que dividir a los estudiantes en años separados no tenía sentido, cuando se iban a pasar el día con sus Jedi asignados. Esto era solo una especie de lista, para asegurarse de que todos estuvieran presentes. Tanya no pudo evitar preguntarse dónde estarían los demás. Esperaba que se abriera la puerta y entraran algunos estudiantes más, pero no entró nadie. Esperó allí unos 15 minutos antes de que finalmente la puerta se abriera con un golpe que la sobresaltó. Su padre entró primero, seguido de otros dos hombres que Tani no reconoció de inmediato. Uno podría haberlo descrito como del este asiático en vidas anteriores, pero esa región geográfica no tenía equivalente en esta galaxia. Tenía ojos rasgados y cabello oscuro con algunas canas, y era aproximadamente media cabeza más bajo que su padre. Llevaba el pelo recogido en un pequeño moño que dejaba al descubierto la frente. El último hombre en entrar parecía caucásico, con ojos azules y cabello castaño recogido en una coleta. Curiosamente, tenía tatuajes en la cara, líneas que se entrecruzaban en la barbilla y a los lados de la nariz. Asaj, Dooku se dirigió a ella primero. Como maestro de este templo, he comprobado que, aunque solo de forma informal, el caballero Jedi Narek ha supervisado gran parte de tu entrenamiento como joven, y ahora estás lista para comenzar tu aprendizaje como Padawan. Estás lista para fabricar tu propio sable de luz. Asaj parecía emocionada, y Tanya supuso que tal acontecimiento tenía algún significado religioso. Fue un gesto de bondad por parte de su padre reconocer sus cualificaciones equivalentes, sobre todo si se esforzaba por conseguirlas. Tanya se irguió en su asiento cuando padre la miró. Eres la única joven del nuevo templo. Hasta que reclutemos más, quedarás a cargo del maestro Sifo Díaz. Serás respetuosa con él. Tanya tardó un momento en comprender exactamente qué había dicho. El maestro del templo se había dado la vuelta y comenzaba a hablar cuando una palabra escapó de sus labios como un peso de plomo. Padre. Todos en la sala se giraron hacia ella al unísono, y ella se encogió instintivamente. Tragando el nudo en la garganta, dijo en voz baja: pensé que ibas a entrenarme. El conde Dooku la observó un momento. No, voy a ser el maestro de la Padawan Asaj. Puedo seguir entrenando con el maestro Narek. Asaj se levantó, arañando su silla contra el suelo. El caballero Narek liderará nuestros esfuerzos de reclutamiento y dirigirá a los demás caballeros Jedi en la búsqueda de otros sensibles a la fuerza, le respondió Dooku. Aprenderás directamente de mí.
Pero padre, si Asaj quiere ir con Narek, maestro, he aprendido mucho de Narek, basta, la decisión está tomada. Dooku los interrumpió con firmeza, su voz de barítono interrumpiendo la de ellos en el estrecho espacio de la habitación. Un silencio resonante flotaba en el aire. Maestro, si me lo permite, dijo Narek a Dooku. Quizás pueda explicarles por qué es necesario. Hubo una pausa, antes de que Dooku inclinara ligeramente la cabeza hacia el caballero. Narek se giró hacia los dos estudiantes. Asaj, ha sido un gran honor enseñarte hasta ahora, y siempre estaré aquí para ti. Este no es el fin de nuestro aprendizaje mutuo, solo es el momento de que nuestra relación dé un paso más. Te aconsejaré, siempre me alegrará verte, pero ahora somos Jedi. Los lazos fuertes son inapropiados. El maestro Dooku nos salvó de quedarnos varados en Ratatak, y nos ha acogido incluso cuando el templo de Coruscant se oponía. Es el Jedi más grande que conozco, y puede enseñarte más sobre ser Jedi que yo jamás. Esto no es un castigo, es un gran privilegio. Harías bien en verlo como tal. Tras un momento, Asaj asintió y volvió a sentarse. No parecía contenta con el acuerdo, pero no parecía dispuesta a oponerse. Narek se volvió entonces hacia el joven más nuevo del templo. Hizo una pausa, buscando qué decir. Tu padre no te abandona, hace lo que es mejor para ti. Tu padre es un hombre muy ocupado, viaja, negocia y trabaja constantemente, pero el maestro Díaz es un gran Jedi por derecho propio, y podrá dedicar todo su tiempo a entrenarte. Estoy seguro de que esto te sorprende, pero necesitas ser fuerte si quieres ser un Jedi, ¿te parece bien? Tanya asintió, incapaz de contradecirla. Era natural, ¿verdad? Su padre estaba muy ocupado, y alguien más estaba perfectamente capacitado para enseñarle. No había necesidad de enojarse solo porque su padre no tuviera tiempo para ella. Papá no tenía tiempo para ella. Una oleada de emociones devastadoras se apoderó de Tanya, y necesitó todo su autocontrol para no echarse a llorar en el acto. Sabía que su estúpido y mimado cuerpo de princesa no estaba contento con estar separada de su padre. Bueno, qué lástima. Tanya no era una niña estúpida que ansiaba desesperadamente el amor y la atención de su padre, era una adulta con incontables años de experiencia. No necesitaba a Dooku para nada. No era culpa suya que él fuera un ignorante económico. Y no era culpa suya que él prefiriera entrenar a una adolescente gamberra estúpida que a su propia hija. ¿Celoso? Claro. Era perfectamente lógico estar molesto con una chica desagradecida que ni siquiera entendía la increíble oportunidad que se le estaba dando, no cuando Tanya era más inteligente, tenía décadas de experiencia en combate y recursos humanos, e incluso era pariente del conde. Una vez más, al igual que en sus vidas anteriores, ella estaba siendo apartada e ignorada a favor de la compañía, o el Kaiser, o algo más sin sentido. Una mano en su hombro hizo que Tanya saltara. Miró a un lado y vio a Sifo Dyas allí, solo, arrodillado a su lado para que estuvieran a la altura de los ojos. Los demás habían salido del aula, dejándola sola con él. Fue entonces cuando Tanya notó que tenía la vista borrosa y parpadeó, derramando lágrimas calientes por las mejillas, que se frotó con furia. ¿Por qué no comemos algo y damos un paseo? Le dijo. Déjame mostrarte el templo nuevo. Dooku y su nueva padawan, Asaj, cruzaban juntos los terrenos del templo, rumbo a la postura, cuando una sensación de urgencia los invadió. Ambos se giraron a la vez y vieron a Kinarek corriendo hacia ellos. Maestro Dooku, tengo que hablar con usted, dijo Kinarek mientras se acercaba. Miró a Asaj. En privado, lo siento. El conde hizo una pausa y luego se volvió hacia Asaj. Padawan, ve a asegurarte de que mi nave esté lista para despegar. Sí, maestro. Asaj hizo una reverencia antes de marcharse. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Dooku se giró hacia aquí. ¿Cuál es el problema? Negó con la cabeza. Dooku, antes de quedarme varado en Ratatak, nunca tuve mucha relación con niños. Después de salvar a Asaj, bueno, mira, básicamente crié a esa niña. Se encogió de hombros. Puede que no tenga parentesco de sangre, pero he tenido un poco más de experiencia como padre que tú, así que espero que no sea inapropiado que te dé algunos consejos sobre niños. Adelante. Tienes que ser mucho más claro con Tanya. No tenía ni idea de que alguien más iba a ser su profesor, y eso solo cambió lo que debería haber sido una introducción bastante simple a... O sea, tú estabas en la habitación. Pude sentir cómo se le rompía el corazón enseguida. Eso no era algo que pudiera causarme dolor. Para un adulto, no, pero para un niño. Se encogió de hombros. Los niños son delicados.
Cuando Dooku no tenía ningún contraargumento que presentar, generalmente permanecía en silencio para no parecer tonto. Ki lo tomó como una invitación a continuar. Mira, aún puedes solucionar esto antes de que se convierta en un problema mayor. En lugar de ir corriendo a tu próxima cita, puedes llamar antes y explicar que te has retrasado. Luego ve a la cocina, coge un par de asteroides de fruta del congelador y siéntate a charlar con Tanya. Al principio, Dooku estaba dispuesto a despedirlo, pero luego pensó en lo ocurrido esa mañana en la nave. No había pretendido molestar a Tanya en absoluto, incluso había intentado evitarlo, pero ella había salido corriendo llorando. Era fácil ser padre cuando su hija aún estaba aprendiendo a hablar. El único reto era conseguir que se durmiera a tiempo. Ahora Tanya crecía rápido, impulsada sin duda por la fuerza. Su hija se estaba volviendo más compleja, emocional e intelectualmente, y eso significaba que las cosas no serían tan sencillas como antes. ¿Qué deberíamos discutir?, preguntó finalmente Dooku. Ki sonrió, visiblemente complacido consigo mismo, de una manera casi fastidiosa. No te preocupes, alguien más tuvo que explicármelo todo. Teníamos unos vecinos muy amables en Ratatak, una pareja de ancianos ¿qué deberíamos discutir?, repitió Dooku con firmeza. Bien, entonces, dijo Ki con el mismo tono, como si no lo hubieran interrumpido, como padre, necesitas poner límites claros. Las reglas no son malas siempre que sean justas y no cambien demasiado rápido para que las aprendan. A medida que crecen, las reglas se vuelven más complejas. Así es la vida, en realidad. Déjale claro a Tanya lo que no puede hacer, con la mayor antelación posible. A continuación, establece metas. Metas claras y alcanzables que pueda alcanzar con un poco de ánimo. Esfuérzala un poco, pero no más allá de sus posibilidades. La única recompensa que realmente necesita es tu aprobación, pero un premio ocasional es buena idea. Finalmente, explícale por qué. Tu hijo está intentando aprender, ayúdalo. Una regla como mirar a ambos lados antes de cruzar la calle parece arbitraria, hasta que le explicas que no quieres que lo atropelle alguien que excede el límite de velocidad. Lo entenderá. Si las razones de tus decisiones son demasiado complicadas, simplifícalas, y el por qué lo digo yo siempre está ahí como último recurso, pero si insistes demasiado, eso es un problema. Dooku consideró su consejo por un momento, sin ver ninguna falla obvia en su método. Muy bien. Aparentemente muy satisfecho de sí mismo, Ki se dio la vuelta. Tengo que ir con los demás caballeros ahora, todos tenemos grandes viajes por delante para la campaña de reclutamiento y tenemos que planificar algunas rutas. ¿Tienes alguna otra pregunta? 1. ¿Quién dejó los asteroides de fruta en el congelador? Ah, sí. Es una forma fácil de recompensar a los jóvenes. Sírvete cuando quieras, traje un montón. Se despidió con un gesto despreocupado, impropio de un Jedi, y se alejó a grandes zancadas hacia los bloques de vivienda. Tras un momento, Dooku sacó su holocomunicador y envió un mensaje a Ventress, diciéndole que detuviera los preparativos del despegue. Estarían allí un tiempo más. Tras comprobar dónde estaba Tanya con la fuerza, Dooku fue directo a la cocina compartida del nuevo templo. Como había prometido, en el congelador había 3 cajas grandes de asteroides de fruta, envueltos en un colorido envoltorio azul suave con la caricatura de un transportista de minerales, arrastrando un asteroide de colores brillantes en el frente. Una caja, la de sabor a explosión de bayas de kelp, tenía un Mon Calamari en el asiento del piloto, boquiabierto de entusiasmo, y la otra caja contenía un pequeño jaua encapuchado, sabor a zumbido de melón negro. La última caja de sabores surtidos tenía un piloto humano con la lengua fuera. A Dooku le llevó un momento darse cuenta de que los sabores de melón negro y bayas de algas eran probablemente los favoritos de Asahi Ki. Sin estar muy seguro de cómo sentirse sobre la conducta de su caballero Jedi, Dooku tomó un Black Melon Bus para sí mismo, luego abrió la caja de surtidos y agarró uno rojo, sin estar seguro de qué sabor era, antes de dirigirse a interceptar a su hija y Sifo. Se acercó a ellos justo cuando doblaban la esquina del templo, y Dooku sintió una punzada de vergüenza al ver a Sifo acercarse con 2 dulces en la mano. Afortunadamente, el maestro Jedi Sifo Díaz pareció comprender algo de la situación y murmuró unas palabras a Tanya antes de alejarse. La expresión en el rostro de Tanya al acercarse era confusa, pero esperanzada. Aún tenía los ojos un poco rojos por el llanto, pero su expresión se iluminó cuando él le dijo: «Hay un buen lugar para sentarse en la cima de esa colina». Solo había una pequeña subida, y había un rastro visible de polvo donde antes había habido otros.
En la cima había un largo rectángulo poroso que había sido inclinado para hacer un banco. No estaba allí cuando Doku comenzó la construcción. Apareció hacía apenas un mes, y ahora que lo pensaba, Doku se dio cuenta de que fue poco después de que Ki llegara al templo. Dejando esos pensamientos a un lado, Doku tomó asiento y, tras un momento, Tanya se sentó a su lado. La vista del templo no era nada especial, pero la gran meseta de granito sobre la que estaba construido no era realmente visible hasta que uno se elevaba un poco más. La vista de Indinor era, bueno, extensa, pero con poco que ver. No había plantas, ni océanos, ni bosques, ni colinas. Solo en el horizonte lejano se veía otra hilera de mesetas de granito apenas visibles. Doku consideró brevemente la posibilidad de crear un río artificial, solo para darle un poco de vida a este mundo muerto. Se vería mejor. Se giró para mirar a su hija y, tras un momento, le ofreció el asteroide rojo. Ella se lo quitó de las manos y encontró la pestaña que decía tirar de aquí en un lateral. Al hacerlo, el sello se rompió y se oyó un silbido de gas al reaccionar químicamente la superficie vidriosa del dulce con el aire. Salió una nube de vapor hasta que, segundos después, Tanya se quedó con una dulce y polvor.